Andamos bien triste. Sí, pero ¿en qué han Qué triste. ido mal? No sabemos por qué no lo dejan ver la evaluación. Ah, pero les han A dado menos que en resultados todo. generales. Profe, Sí, yo escucho. aprobé su prueba y la de biología y fui Sí. y no aparece por ningún lado mi prueba de física ni matemática. Dice que seguro es porque no puse el nombre. Así que por eso me desaprobaron. A mí Bueno, también. claro, pero no tienen la evidencia, ya saben que en la parte científica ellos se llevan por evidencia, materiales, no tienen la prueba, no te pueden poner nota. Bueno, a ver. Pero me mandan a rendir todo, cuando no nos tendrían que mandar a rendir todo, si aprobado las dos materias, digamos, me tendrían que mandar ¿Y cómo sabes vos que has aprobado las dos y los demás no saben? Y porque fui yo y me planteé a que me muestren y me mostraron Ah, la prueba. bueno, a ver, no, yo desconozco si iban a hacer rendir o no las tres. Hay chicos que han rendido el ingreso también para el secundario y han aprobado una, ellos rendían dos, han aprobado una, han desaprobado la otra y los han hecho rendir las dos. Yo pensaba que lo iban a hacer rendir la parte, pero siempre toman así, ¿no? Vuelven a tomar de nuevo, no sé. Bueno, a ver, vamos a ganar tiempo, chicos. Quiero que repasemos, comencemos. Han recibido el texto de lectura obligatoria. Pero, ¿ustedes han asistido a las clases anteriores o no? Estaban muy bajos. Que no iban a tener el texto y se acuerdan que yo les doy una orientación. En la citaban el texto. La orientación era, ya saben, si lo han leído, ya sabían que eran las respuestas. Para que tengan en cuenta. Vamos a comenzar revisando las respuestas para que ustedes controlen. A ver, yo les he recomendado primero ¿cuál es el paso 1 de cualquier texto, de mi materia, de todas? ¿Cuál es el paso 1? Leer para comprender. Leer. No, antes de comprender, porque no vas a comprender. Separar pasos. ¿Cómo? Hacer el glosario. Separar el glosario. Busquen las palabras en el diccionario. El glosario es básico. Y después traten de ir incorporando. No traten, incorporen el vocabulario eso, porque primero, a ver, ustedes leen muy poco. No ustedes en general, la generación de ustedes, leen muy poco. Los mensajes que mandan por celular no llevan, son muy pocas palabras. A esas palabras no las escriben completas. No usan signos de puntuación. Bueno, todo eso influye en la comprensión. Porque un texto que no tiene signo de puntuación es inentendible. Lo que pasa es que a lo mejor ustedes se pueden entender porque son muy breves. Y aparte, en vez de palabras, usan emoticones, usan signos, usan representaciones gráficas, así, o imágenes, y no usan la palabra. Deben usar las palabras. Esa es recomendación. La otra recomendación es que traten de tengan, mejor dicho, una órdenes, tengan la impresión, el soporte papel. No es lo mismo trabajar únicamente con el celular, que eso está líquido ahí, después no es tan fácil retenerlo, que tener un soporte papel. Por eso yo les fui dando la estructura de las representaciones gráficas. Con eso vamos a seguir insistiendo para que ustedes no tengan la idea de copiar todo, pero sí lo básico, que lo pueden representar gráficamente, y eso les va a servir cuando vayan a rendir, porque cuando entran lo mandan que hagan capilla. No sé si saben qué es hacer capilla, no es que vayan a rezar, ¿no? A ver, ¿qué será hacer capilla? Bueno, capilla le dice cuando se van ahí, se sientan y en silencio repasan mentalmente, no con los apuntes, y organizan la exposición.
eso es hacer capilla, o sea, repasar. Repasar el texto. Y ahí sí pueden escribir, pero muchos chicos escriben todo el desarrollo, no porque no van a tener tiempo, sino tienen que hacer un gráfico que les ordene la exposición. Eso lo vamos a tratar en clase. Bueno, vamos a comenzar con, yo les voy a dar las respuestas de mi materia. No sé si es que no han rendido lo mismo, yo les voy a dar de mi materia. El punto 1, a ver si se acuerdan, el punto 1 era, indique qué tipo de texto es El jardín del fondo, El rincón del olvido. A ver, antes de que me contesten, les digo, ¿ustedes creen que tiene importancia saber qué tipo de texto es? Sí. Sí, Sí, ¿por qué? sí, profe. Sí, sí tiene. ¿Por qué? Sí, porque es la clave. Porque es la clave de entender el texto. Claro, porque los textos tienen una estructura. Y en los textos expositivos, que son los textos que ustedes van a leer, son los textos que se trabajan en la escuela, son los textos de estudio, esos textos tienen una estructura que consiste en introducción. O sea, ¿qué va en la introducción? ¿La presentación de qué? Del tema del texto. Bien, perfecto, del tema del texto. ¿Y a qué pregunta responde? Yo les he dado 7 preguntas. Fíjense que ayer creo que ha sido, no, ayer no, anteayer, me he encontrado con un alumno, un ex alumno de una de las primeras promociones de, no sé si era de la primera, creo, de diagnóstico por imagen. Él me ha hablado, por supuesto, uno no se acuerda de cada uno, pero ustedes sí se acuerdan. Uno siempre se acuerda del profesor. Y me ha hablado, profesora, me dice, yo ya viéndolo y conversando, ya me acordaba, de diagnóstico por imágenes. Y dice, usted sabe que yo le enseño a mis hijos las 7 preguntas que usted nos ha enseñado, y eso los ayuda mucho a entender. Bueno, son las 7 preguntas que yo le enseño todos los años a los chicos. ¿Cuáles son las 7 preguntas? Que una de ellas es la respuesta al tema. A ver, Miguel, vos que estabas hablando. ¿Cuáles son las 7 preguntas? 7 preguntas. La primera, ¿cuál es? Esa le sirve para todo. La primera, ¿cuál es? ¿Qué? ¿Qué? O sea, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Y en este caso era, dice, El jardín del fondo, El rincón del olvido. ¿Y por qué le habrá puesto ese título el autor? No, sí está. A ver, ¿por qué? Yo les he dicho que ahí va el tema. ¿Por qué le ha puesto El jardín del fondo? El rincón del olvido. ¿Cuál era el tema? Si ustedes lo enuncian con el qué, así más en bruto, ¿cuál es el tema? ¿Se acuerdan de qué era? ¿El mosquito? No es cualquier mosquito. Sí, El Aedes de Egipto. eso, comúnmente conocido como qué. Como dengue. Como dengue. Claro. ¿Y qué relación tiene el dengue con el jardín del fondo? Que se sitúan ahí. Ahí se van criando. ¿Cómo dice ahí la palabra? Con C empieza. Se van criando. El criadero, claro, y ahí van a ver la importancia que tiene el jardín del fondo y qué más. Pero ¿en qué sentido tiene importancia el jardín del fondo? Que está descuidado. Claro, entonces eso provoca que el mosquito se instale ahí. ¿Ven cómo va teniendo relación? Ustedes tienen que relacionar. Si uno no relaciona, no aprende. Entonces, la primera pregunta era, indique qué tipo de texto es El jardín del fondo, El rincón del olvido. Las respuestas, las opciones eran científico o de divulgación científica. ¿Se acuerdan la diferencia que hacíamos entre científico y de divulgación científica? Sí. A ver, ¿cuándo un texto, ustedes o yo podemos leer un texto de biología científico?
¿Podemos entender, mejor dicho? No, profe. No, muy bien. ¿Por Pero, qué? ¿Por qué Texto no? científico es para un Para un grupo, claro, para científicos, digamos. Ahí dice la misma palabra, texto científico. ¿Para quién es? Para Para los científicos. Para los científicos, claro, porque van a tener un tipo de conocimiento científico, o sea, con vocabulario, con los avances, con todos los registros, pero específicos científicamente. Entonces la respuesta acá es de divulgación científica. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los destinatarios? La gente. El vulgo, o sea, el pueblo. ¿Se acuerdan que yo le decía el vulgo, o sea, el pueblo? Bien. El otro es, en el caso que yo, si tienen dos respuestas, pero lo que yo he visto es que en biología le ponían, por ejemplo, señale la o las respuestas correctas. Entonces podía haber más de una, o a lo mejor no se confíen de eso, ¿no? El otro, el objetivo que se pretende alcanzar es, en esa han tenido muchas dudas, pero yo sí les he enseñado en clase, las opciones eran sugerir y aconsejar. ¿Cuál es la respuesta que ustedes han optado? Aconsejar. 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 No, es sugerir. Sugerir, pusieron. Sugerir. ¿Por qué? Porque en aconsejar es cuando uno da una orden. A ver, yo te aconsejo que estudies o que no salgas el sábado a ver si están en pareja, de novio, como se llame ahora. Entonces, y en cambio... Amarrado. ¿Eh? Amarrado se dice ahora. Amarrado se dice, bueno, amarradito los dos, hay una canción, amarradito los dos, de pumas y terciopelo, hay una canción. Bueno, entonces, a ver, el consejo es más bien una orden. En cambio, la sugerencia, y al dar una orden, ¿en quién recae la responsabilidad? Por ejemplo, si yo te aconsejo que no salgas el sábado, supónganse. ¿En quién cae la responsabilidad? En uno mismo. A nosotros. La persona. Wi-Fi. Yo te aconsejo. Me echó apagar el micrófono. Que puede apagar el micrófono así le escuchamos porque no se le escucha bien a la profe. ¿Qué onda? ¿Dónde está la profe? Profe, no se escucha nada. Ya anda mal el wifi de la profe. Profe, Lo apagó. Haga el wifi. paguen el wifi. Uy, se fue. Ojo, porque la profe la otra vez se ha enojado con uno que también ha dicho una broma así. Está peor la profe. Con una chica, era una chica. Ahí Se va el internet, parece que el mío es muy malo, chicos. A ver, Sí, profe, sí. entonces, tengan paciencia. Entonces, sigamos. Cuando uno aconseja, ¿en quién deposita la responsabilidad? En el que la recibe, el consejo. En cambio, esto es una sugerencia, porque les dice lo que corresponde hacer, no es una obligación, pero sí lo dejan que ustedes saquen las conclusiones de si no lo hacen. O sea, si no vacía los recipientes con agua, ahí depositan las larvas, los mosquitos y se reproducen, entonces va a tener dengue y va a producir contagio. La respuesta correcta entonces, ¿cuál es? sugerir. Una es aconsejar y la otra sugerir. O sea, la sugerencia es cuando le depositan
responsabilidad en el consejo es una orden. La otra. Entre los siguientes subtítulos, marque el correspondiente. No se le escucha, profe. Original. ¿Qué puede No, profesor, escucho trabado. No. Ay, pues. A ver. Y tengo acceso ahí, no sé por qué. Ay. A ver, ahí o no. Ahí. ¿Me escuchan? Ahí, profe. Ahí sí se escucha. Pero se corta. Ya se fue de nuevo. Si ustedes después la respuesta, por eso tiene que ser, dice, por ejemplo, ustedes al leer las opciones, tenían, dice, entre los siguientes subtítulos marca el correspondiente. ¿Por qué les decía subtítulos? Porque cada párrafo lleva un título, pero como el texto tiene un título general, los de los párrafos son subtítulos. Y la pieza, beneficios de los espacios abiertos, tipos de jardines y sus características, cuidado de los jardines, peligro potencial. Después, reconsideración de esos espacios y control de la vegetación. Muchas veces, no se pueden olvidar opciones, porque el tema está relacionado. No se le El escucha, control de la profe. vegetación está relacionado. No sé qué voy a hacer con esto. La pregunta es, ¿escuchan ahí? ¿Escuchan? Ahora sí. El jardín el control de la vegetación está relacionado directamente con el dengue. No, profe. No. No, porque no hablan, no se crece en medio de las hojas. A ver, la Claro. otra. El cuidado de los jardines, peligro potencial, sí está relacionado, pero no con ese título. La limpieza está relacionada también. El beneficio de los espacios abiertos, ¿qué opinan de eso? ¿Está relacionado, si dice beneficio, con la agresión del mosquito? Sí. Ah, el mosquito es un beneficio. No. No, profe. No. No está relacionado. No se escucha, Entonces, profe. ¿qué les queda? Los tipos de jardines. ¿Por qué tipos de jardines? Porque le hablan del fondo y del frente. ¿Se acuerdan que da dos? Sí. ¿Cuál sería el correcto, profe, en esa cosa? En el del frente y el del fondo. El tipo de jardín y sus características. Y después dice, en eso sería tipos de jardines Características. y sus características. Esos espacios. No va a ser el mismo texto, ojo, ¿no? Les estoy diciendo para que entiendan, ya vamos a trabajar el que va a ser. Profe. Reconsideración de estos espacios. ¿Qué significa Profe, ¿por qué cambian los reconsiderar? temas? Profe, disculpe. ¿Por qué cambian el texto si se supone que cuando fuimos ahí a ver nos dijeron que iban a tomar las mismas cosas? Bueno, yo no les he dicho. Ellos van a tomar lo mismo en su materia. Yo no les puedo tomar lo mismo. No, o sea, No les voy a dar las nos mismas dijeron- preguntas. Nos dijeron en general que todos iban a tomar las mismas cosas. Bueno, que nada ustedes me cambiaba. hubieran preguntado, porque yo no puedo darles el mismo texto. ¿Para qué le da el mismo texto? No voy a saber nunca si entienden o no. Vamos a trabajar otro texto que ya lo vemos enseguida. Claro, pero digamos que para la próxima no diga que van a tomar las mismas cosas si uno no se confía estudiando lo mismo. ¿Y qué vos te has puesto a estudiar esto? No. Ay, no me bueno, lo puse a entonces no estudiar, has hecho, digamos, no, pero- lo de las otras materias sí. No sé si te van a hacer las mismas preguntas, ojo, ¿no? Los mismos textos abarcan los mismos. O sea, tenés que estudiar células, Me han tenés dicho que van a tomar lo mismo. No te van a dar las mismas preguntas. Bueno, profe, podemos Bueno, seguir. profe. Gracias, sigamos. No les van a dar las mismas preguntas.
relacionado con los temas que han desarrollado, pero las mismas preguntas no. No, A profe, ver. sigamos si podemos hablar del otro tema. Claro, bueno, el otro. 4. ¿Qué tareas implica el cuidado responsable de los jardines? Eliminar los objetos ajenos a él, cuidarlos regularmente, controlar todo aquello que encontramos allí. ¿Cuál han puesto? Yo ni me acuerdo, profe, lo que puse ya. Cuidarlo regularmente, algo así. Profe, este texto que usted mandó, eliminar, no, tampoco. El otro abarca todo, dice controlar todo aquello que encontramos allí. Todo aquello. ¿A qué se refiere el todo aquello? Porque esa es más abarcativa. ¿A qué se refiere el todo aquello? a los A criados. la chatarra y a las cosas que A la pueden ser criadas. chatarra, descachatarrar se dice, ¿cómo se llama? Chatarra. Chatarra, a las chatarras que hay ahí. ¿Entienden? Eso es porque dice todo, abarca todo, todas las anteriores. La otra, señale las consecuencias de observar estos cuidados, o sea, de realizar estos cuidados. Una es destacar su estética. ¿Está referido a la estética, a la belleza del jardín? Sí, no. No. Más ¿a no. qué está referido? A la limpieza. Evitar criaderos. A evitar la formación de criaderos. Bien, o sea, mediante la limpieza. La otra, evitar que se conviertan en criaderos de mosquitos. Y la otra, impedir la presencia de vegetación exuberante. ¿Cuál de estas dos últimas es? Evitar la criadera de mosquitos. Claro, evitar que se convierta en criaderos de mosquitos. Bien, Antonella. La otra, ¿cuál es la idea principal que se expresa en el primer párrafo? Que ya estaba dicha en la pregunta 3. Ya estaba puesta esa ahí. Yo le he dado, la pregunta 3 tenía en orden 2, 4, 6 títulos, subtítulos. Y acá les he vuelto a repetir. ¿Qué han puesto de eso? ¿Cuál es la idea principal expresada en el primer párrafo? ¿Cuál han contestado? ¿Cuál era la opción? Disculpen. A los espacios verdes. Contar con espacios abiertos nos hace bien, es una, y la otra, beneficio de los espacios abiertos. La primera. No beneficio. No. Los espacios abiertos, que esa está puesta en la pregunta 3. Chicos, yo les voy a decir, no empiecen a hablar. Bueno, vamos. No, al estudio no es obligación que todos estudien. Primero. Segundo, si han elegido estudiar y están en un nivel superior, no es el nivel secundario, que tampoco lo hacen como debería ser. Entonces, tienen que dedicar tiempo y paciencia y mucho tiempo porque están muy mal preparados. Han venido de una escuela en donde 2 años han estado con virtualidad. Más la importancia que le dan al nivel secundario, después son los efectos. Por eso no se apuren. Todo esto les va a servir para analizar lo otro. La otra, teniendo en cuenta el contexto, o sea, en que se inscribe, o sea, el lugar, el tiempo, ¿el contenido global de este texto se enmarca en el ámbito público o privado? Ahí han patinado un montón también. ¿Y qué era fácil? Ah, ahí me confundo una banda ahí. Privado, profe. Claro. Privado, ¿por qué? Estefania, privado es, privado. claro, pero ¿por qué es privado? Porque es para... Que está en la casa. Del patio de la casa. El Porque fondo. habla del patio de la casa. ¿De quién? de nosotros. De cada uno. De cada uno. Ustedes cuando dicen mi vida privada, ¿a qué vida se refieren? A la de nosotros. A la de nosotros. Claro, y mi jardín privado ¿de quién es? De uno. De Cada uno. De cada uno. ¿Cuál sería un espacio público? A ver, si yo les he dicho cuando lo analizaban. ¿Cuál sería un espacio público? un parque. El parque. Parques, plazas, claro. Es privado. La otra, ubique en los respectivos lugares el tipo de los textos 2 y 3. ¿Se acuerdan que eran, el 1 era el jardín del fondo, el 2, ¿qué había en el
escucha, profe. En el 2 estaba referido a quién. El texto 2. El mosquito. A ver, al mosquito. ¿Y ese qué tipo de texto es? Es Expositivo. gráfico, pero ¿qué título de texto es? ¿Es positivo o instructivo? Expositivo. Positivo. Es positivo. El texto 3, ¿a quién estaba referido? ¿Quién era el destinatario? Las personas. Las personas. Las personas. Las personas. ¿Y qué le daban ahí? ¿Qué le decían? ¿Cuál era el mensaje? Instrucciones. Instrucciones, o sea, cómo nos tenemos que cuidar. Entonces, ¿qué tipo de texto es el 2? Es positivo y el 3 Instructivo. Bien. Después, de acuerdo con el esquema de la comunicación, ¿se acuerda que era emisor, destinatario, canal, código? Acá yo le he preguntado quién era el referente. El referente, ¿cuál es el referente? ¿De quién se habla? O sea, ¿de a quién nos referimos? En el texto 2, ¿a quién nos referimos? Al mosquito. Y en el texto 3, A las personas. a las personas que eran relacionadas con el anterior. Bien. Y en el último indica el contenido de si el contenido de las infografías están organizadas con imágenes y textos lingüísticos, pero breves. La pregunta era el 2 y el 3. Las opciones eran publicidad o propaganda. ¿Cuál es la diferencia entre publicidad y propaganda? En la publicidad, ¿qué hay? La publicidad se vende. Se vende, o sea, con algo. Y en la propaganda con algo material y que tiene un costo. Y en cambio la propaganda, ¿qué es? Se intenta convencer de una idea. De una idea, de una situación, de lo que se debe hacer. Entonces la respuesta para cada uno de ellos, ¿cuál es? Para cada uno. Propaganda. Propaganda, listo, propaganda. Bueno, ahora voy a bajar yo, voy a subir el texto, no sé si me van a ver, bueno, yo subo el texto nuevo que les he mandado. ¿Lo han leído? Sí. Bueno, Sí. ¿cuál es el qué de ese texto? ¿A qué se refiere el texto? Habla de la Energía. Trata de la energía que se utiliza actualmente. O sea, la Que viene de energía los que usamos combustibles. actualmente. ¿Cómo? No te he escuchado. Que proviene de los combustibles de No, los no, automóviles. primero vamos a hablar del tema general, es el uso de la energía. Ajá. ¿Y a qué tipo de energía se refiere? Nuclear. ¿Y qué más? Habla de la energía del petróleo, Claro, la que proviene la del base del petróleo. petróleo. Y hay otro tipo de energía que es la recomendable, que es el uso de la biomasa. Entonces, la energía nuclear es una de las formas de desarrollo científico tecnológico más avanzadas que hay. Porque además de producir energía eléctrica, y ustedes es un tema de física, no sé si tienen, a ver, los de análisis creo que tenían química como evaluación, ¿no es cierto? Sí. O los de farmacia. Análisis y No, de farmacia análisis. tenían química. Sí, farmacia también tenía química. Y los de diagnóstico tenían física en vez de química. Bueno, acá, además, si tienen, usan la energía eléctrica, si usan en la parte en la carrera de diagnóstico. Y a su vez eso, dice, contribuye al avance de otras disciplinas y ciencias como la ingeniería, la metalurgia, la siderurgia, la mecánica y la medicina. O sea que está muy relacionado con las carreras de ciencias de la salud. Y antes había una carrera que se llamaba medicina nuclear, y que impacta también favorablemente en el desarrollo de los sectores de la salud agrícola e industrial. Bueno, ustedes tienen dos textos.
¿Qué características le observan a eso? ¿Ustedes me ven a mí? Sí. 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 Bien, entonces, ¿qué características le observan a esos dos textos? Ahí dice texto 1 y termina ese, y texto 2 y termina el texto 2. ¿Qué observan? Algo gráfico que se ve a simple vista. No tenía el texto anterior. Sí tenía el texto anterior. No tiene título. Una no tiene título, la otra. Al final. El segundo no tiene párrafo. Aparece un autor. Está firmado. Exactamente, aparece el segundo no tiene párrafo, está bien. Y en este aparece un autor, en el otro también. ¿Y cómo? Ustedes sí tenían un autor en el texto que yo les he dado. El autor, los autores, ¿quiénes eran? Una organización. Eran científicos, ¿no es cierto? Que Personal de estaban la salud. trabajando y figuraban con nombre y apellido. En este caso figuran con el nombre nada más. Entonces estas son dos personas que van a opinar sobre un determinado tema que es el uso de la energía. Dice, actualmente el 87% de la energía que consumimos proviene de quemar combustibles derivados del petróleo. Eso produce gases de efecto invernadero. Cuando dice, esto está afectando gravemente al cambio climático, por lo que debemos frenar la emisión de sus gases. No se escucha, No se profe. escucha. No se le escucha, profe. Significa ¿qué relación hay en la construcción del texto cuando dice usando tal cosa y esto produce? ¿Qué relación hay ahí? ¿Se acuerdan que era problema, solución, causa, consecuencia? Problema, solución, causa, consecuencia. ¿Qué es esto? Que te presenta un problema y una causa y te da una solución, digamos. Más que una solución, La consejo te da un consejo. están dadas las dos cosas. ¿En dónde está la solución? Las dos cosas Profe, no se están le dadas. escucha bien. El uso del efecto invernadero. ¿Qué produce? Profe, no se escucha ¿Qué nada. consecuencia? El uso de la energía que estamos consumiendo, de quemar el petróleo, ¿qué efecto tiene? Produce invernadero. Gases de efecto invernadero. ¿Y cuáles serían las consecuencias? Los cambios climáticos. Afecta al cambio climático. Bien. ¿Y cuál es el consejo que le dan ahí? Que debemos frenar la emisión de estos gases. La emisión de esos gases. Y ahí cuando dice frenar la emisión de esos gases, ¿qué quiere decir? Que hay que buscar otra fuente de producción de energía. Bien. Si consideramos que la demanda de energía mundial no deja de aumentar, lo que hará que en poco tiempo se agoten las reservas mundiales de petróleo, debemos empezar a considerar la explotación de fuentes alternativas de energía diferentes del petróleo. En la actualidad, la única posibilidad suficientemente desarrollada para garantizar las necesidades es la explotación de la energía nuclear. Si ustedes tuvieran que ponerle un subtítulo a ese párrafo, ¿qué le pondrían? ¿Qué se destaca de ese párrafo? Algo que no aparece en el primero. La necesidad de la solución a un problema energética. Pero ¿cuál es la solución? Buscar una alternativa a energía nuclear. Pero ahí dice cuál es la alternativa. Energía nuclear. ¿Pero qué de energía nuclear? ¿Qué de energía nuclear? Explotación, todo está puesto, chicos. Explotación de energía nuclear. Bien.
En el primero, ustedes, ¿qué le pondrían en el primero? El consumo, Sí. esquema de combustible del petróleo, No, en el derivado. primero Frenar la serían emisión las frenar, ¿qué cosa? de La emisión de de gases. estos gases, Claro, derivados, ¿no es cierto?, del petróleo. petróleo. Bien, bien. Y después le dice usar, ¿no es cierto?, explotación de la energía nuclear. Vamos al último paso. Hasta la fecha, su principal freno han sido los problemas. ¿Cuál es su principal freno? ¿A qué se refiere el sur? Profe, no se escucha. Su principal freno, ¿a quién se estaba frenando? Esa es la pregunta. ¿A qué se estaba La energía frenando? ¿A qué nuclear. se refiere? Seguridad. ¿A qué? Energía nuclear. Claro, al Al uso de la energía nuclear, bien. Pero en los últimos años la industria atómica ha modificado sus estrategias para lograr que las centrales nucleares sean más seguras, limpias y eficientes. O sea, se han perfeccionado la producción de energía nuclear. De hecho, el número de accidentes cayó en un 90% en la década de 1990-1999. ¿Es importante el porcentaje ese? Sí. ¿Por qué? Sí. Sí, profe. Porque ¿cuál es lo que se calcula? ¿Cuál es el límite que se calcula? Un 100%. Claro, el 100%, en realidad se dice 100%, y el 90% está casi perfecto, lo que convierte a la energía nuclear en la mejor alternativa para garantizar el abastecimiento mundial de energía segura y limpia. Bien, entonces, si ustedes tuvieran que decir, ¿por qué? ¿Qué es lo que propone Arturo? ¿Qué es lo que propone Arturo? Ahí Una anda. alternativa para Como una alternativa, el uso de la energía nuclear Una como alternativa para garantizar el abastecimiento, profe. No se Profe, se escucha escucha. entrecortado. ¿Cómo? No. Porque escucho las opciones y también estoy leyendo el texto y evaluando lo que dicen. No se escucha nada, profe. Aparte de que están muy mal porque Profe, no hemos escuchado se nada. quejan de que la profesora no los puede, se escucha cortado eso. No se escucha nada. No tengo duda. Lo que sí, digamos, me molesta es el hecho de que estamos ¿Alguno escucha? No, no se escucha nada. No, nada, no se escucha nada. Se ha desconectado. Profe. Esperen. ¿Alguien va entendiendo algo? Más o menos. Sobre mañana no. Sí. A ver. No. En el texto 2 me he quedado yo corta. Sí, todavía como que no llega al punto. Estaba el texto 1, creo, todavía. Y estamos en el texto 1. Texto 1. Estaba empezando en el texto. No, estamos en el texto 1. No, está terminando recién con el texto 1. Texto 1 en el párrafo último, dicho. En el tercer párrafo. Disculpe, ¿qué pusieron en el ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué pusieron en el párrafo 2? De la energía nuclear. Explotación de energía nuclear. ¿Qué han puesto? La explotación de la energía nuclear. De energía nuclear. Ah, bien, bueno, muchas gracias.
En el párrafo 1. Frenar la emisión de gases. ¿Cómo? Sí, hija, choco. Frenar la ¡Chaco! emisión de gases. ¡Chaco! Apaga el micrófono, Ya estoy vivo. Te va a llevar al diablo. ¿Cómo no pagan internet? Picho, picho. Pero lo estás salvando, ¿Cómo no hacen así otras profesoras? Es muy buena. Sí, lástima el internet de ella, hermano. Chicos, buenas noches. Hagamos una banda para pagar el internet. Chicos, yo me conecté recién, pero no se podía. ¿Hicieron un repaso del examen anterior? Yo arranqué con texto 1. Sí. Chicos, en el párrafo 1, ¿qué pusieron? Frenar la emisión de los gases. Chicos, en el párrafo 1, ¿qué pusieron? ¿Pero qué no frenar en el párrafo 3? No, en el párrafo 3 no hemos llegado todavía. Ah, sí. Era la En el párrafo 3 hemos quedado en qué era lo que propone Arturo, digamos. Claro, no, a los dos. ¿Segura y limpia? ¿Qué alternativa busca Arturo? A ver, chicos, la pregunta era, para Arturo, ¿cuál es la alternativa? Para Arturo, ¿qué propone Arturo? Garantizar el abastecimiento mundial, profe. No. Garantizar la energía segura y limpia. A ver, Mavi, ¿cómo decís? Y en el párrafo 1, No, a Mavi Rodríguez le pregunto, uno por B. era el uso de la energía nuclear. Claro, Arturo propone el uso de la energía nuclear. Bien, ¿por qué? Para frenar la emisión de los gases. No es para, yo les he dicho, escuchen. Escuchen. Les he dicho que en general mucha gente cuando preguntan por qué es causa, para qué es finalidad. Entonces, cuando le preguntan por qué, no contesten para, sino por qué. ¿Por qué? ¿Por qué propone él el uso de la energía nuclear? Para mejorar el alternativo. No es para. Volvió más seguro el uso de la energía nuclear. Por eso da ahí el 90% que cayeron los accidentes. ¿Por qué es más seguro? ¿Por qué es más seguro? Porque No, no sé cuándo yo digo por qué es más seguro. No, ¿por qué es más seguro? ¿Cómo? Porque no produce gases. No produce porque es más gases. limpia y eficiente. ¿Qué decir que es más limpia y eficiente? Usen la palabra que si no es limpia ni eficiente, ni es limpia sobre todo, ¿cómo es? No van a decir sucia, ¿no es cierto? Sino cómo es algo que es sucio. ¿Qué provoca alguna quema de cañaverales, por ejemplo? Contaminación. Contamina. Bien, contaminación ambiental. Entonces, ¿cómo es la energía nuclear? ¿Es más o menos contaminante? Que la menos, y por lo tanto, bien, perfecto. Y al ser menos contaminante, y de acuerdo con el 90% eso que se ha recuperado, ¿cómo más era parte de ser menos contaminante? ¿Más qué? ¿Cómo? Más contaminante. Más segura. Más segura y limpia. No, más contaminante no, es menos contaminante. Es más segura y limpia. Mami, yo dije que hablaba, que estaba diciendo que estás contestando bien. A ver, más segura y limpia. Más segura y limpia. Bien. Tenemos, a ver. Bueno, ustedes vean ahí entre las opciones que le ponen. Bien, elijan eso, pero la base, y que está dicha de manera bien clara, es el número
segura o que más limpia? Si le dice el número de accidentes. Más segura. Más segura. Y en limpia es que es menos que. Contaminante. Y en limpia, ¿qué quiere Menos decir? contaminante. Menos contaminante. Bien, bien. Ahora vamos a ver, la parte de Sonia. ¿Qué dice Sonia? Profe, que puede dar una última revisión sobre el texto 1 para ver que está bien todo lo que fui anotando. ¿Qué cosa? Si puede volver a dar una repasada de lo del texto 1. Espera, ya lo vamos a... Ahí habla de la energía, energía nuclear y que de las dos energías que actualmente se usa una energía derivada del petróleo. Eso está en crisis porque no es sustentable y produce mucha contaminación. Entonces hay que buscar otra alternativa. ¿Cuál es la alternativa que propone Arturo? El uso de la energía nuclear. ¿Por qué? Porque es más segura y limpia. Y también es es más sustentable, segura y limpia. Bien, vamos al texto 2. ¿Qué dice Sonia? El uso de la energía nuclear no se puede defender. ¿Arturo la defendía? Sí. Sí. Bien, entonces hasta ahí no están de acuerdo. Dice, ni social, ni económica, ni medioambientalmente. No hay que insistir en su peligrosidad, ya que la terrible explosión de la central... Entonces ya está a favor o en contra de la energía nuclear. En contra. Nada lo que decir. Contra, y pone el ejemplo, ¿no es cierto?, de Chernobyl. Dice, la industria nuclear ha fracasado económicamente, porque ella dice ni social, ni económica, ni medioambientalmente. Lo que ha dado primero la parte social estaba referida a las personas de todas las consecuencias de enfermedades que han tenido. La industria nuclear, vamos ahora, ha fracasado económicamente, dado que a pesar de las ayudas económicas recibidas, no ha conseguido ser un sistema rentable de generar energía. O sea, produce mucho. ¿Qué es la generación de energía nuclear, según ella? Es muy cómodo. Muy contaminante. Muy cara, mucho gasto. Aparte de contaminante. Bueno, peligrosa. Costosa, muy bien. Es contaminante, costosa. Bien, bien. Dice la otra. Por otra parte, en los últimos 50 años no se ha encontrado una solución satisfactoria para deshacerse de los peligrosos residuos radiactivos que genera. O sea, ¿qué quiere decir ahí? Que sigue siendo como peligrosa, claro, por los efectos residuos radioactivos. Además, el uranio del cual procede la energía nuclear también se irá encareciendo, porque las reservas mundiales conocidas y recuperables a un costo razonable no superan los 3 o 4 millones de toneladas. O sea, ¿y con qué palabras sintetizan ustedes? Una, la otra es contaminante, peligrosa, y acá ¿qué dice? ¿Cómo es? Costosa o cara, muy bien. Debemos mirar a países como Alemania y Suecia, que están cerrando sus centrales nucleares, a la vez que disminuye el consumo de petróleo para reducir las emisiones de anhídrido carbónico, que el CO2, ¿cómo es? Anhídrido carbónico, ¿no es cierto? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Bueno, a ver cómo sirve la química ahí, ¿no? Yo no sé nada de química, no me acuerdo. Bien, del dióxido de carbono. Bien. Dice, el principal gas responsable del efecto invernadero. ¿Cuál es el principal gas responsable del efecto invernadero? El dióxido de carbono. Bien, el dióxido de carbono. Bien. Después dice, para responder a las necesidades crecientes de energía,
estos países están usando energías renovables, la eólica o la solar. ¿Saben cuál es la energía eólica? Sí, es la del viento. La de los vientos, bien, y la solar, bueno, del sol. Verdaderas fuentes de energía alternativa más económicas, limpias y seguras. ¿Por qué son más económicas, limpias y seguras? La eólica y la solar. Son renovables. ¿Y cómo son? ¿Por qué son renovables? Son naturales. Claro, las fuentes de energía son naturales. Son naturales. Bueno, eso dice Sonia. Dice, pero no obstante eso, ¿ellos en qué están de acuerdo? En buscar una alternativa energética. Bien, muy bien, muy bien. ¿Quién ha contestado? ¿Quién ha contestado? Hola. En buscar una alternativa energética. ¿Quién ha contestado? ¿Martín? Está bien lo que han dicho. No, Juan, profe. Bien ahí, Juan. Juan Paz. Sí, profe. No sé quién es Juan, no contesta. Bueno, sigamos. Entonces, ellos están de acuerdo en algo. Después dice, ¿por qué su uso de la ingeniería, la energía nuclear? Se escucha entrecortado. ¿Por qué se... No se escucha. No se escucha, profe. El uso de la energía nuclear. Bueno, busquen eso. ¿Por qué se sugiere el uso? ¿Por qué se sugiere el uso de la energía nuclear? ¿Escuchan ahora? Sí. Sí. Hola, ¿por qué se sugiere el uso? Después, por ejemplo, a ver, un ingeniero, una tercera persona que trabaja en una central nuclear, ellos, si están trabajando ahí, ¿están de acuerdo o no con lo que están haciendo? De acuerdo. En general, de acuerdo, si no, no estarían ahí, ¿no es cierto? Entonces, ¿con quién estaría de acuerdo él? ¿Con Arturo o con Sonia? Arturo. Con Arturo. Con Arturo. Ajá, ¿por qué? Porque está trabajando para... Y ahí digan, ¿qué tienen que decir ahí? ¿Las características de qué? El texto. ¿Las características de qué tienen que decir? No, ¿en qué? No se le escucha. Porque ¿Está de acuerdo con Arturo en qué, el ingeniero? ¿En qué está de acuerdo el ingeniero con Arturo? porque es más segura, limpia y En sostenible. el uso de la energía nuclear porque es más segura y limpia. Vamos ahora. Ahí cuando Sonia justifica el no uso, porque ella no quiere el uso, ella habla en contra del uso de la energía nuclear, sobre... No se escucha. Profe, no se escucha nada. Y es sobre qué No se resalta, escucha. qué resalta. No se le escucha nada, profe. Sonia y Arturo están de acuerdo en algo.
están de acuerdo en que se tiene que dejar de usar el petróleo, la energía que proviene del petróleo. Ay, de nuevo esto. A ver, chicos, no es el problema del petróleo. A ver, si ustedes tuvieran que exponer este texto, ¿cómo armarían la exposición? ¿El tema cuál es? ¿El uso de qué? Del petróleo. De la energía nuclear. ¿Por qué? Para que sinteticen, ¿por qué? ¿Por qué se propone otro uso de energía? Para frenar el cambio. No es para qué, David, ¿por qué? Perdón. Porque se quiere frenar la contaminación. ¿Por qué? Por la contaminación, porque contamina bien. Entonces, No se escucha. No se escucha nada. propone, ¿no es cierto? Uno propone el uso de la energía nuclear, la otra, ¿tienen en algo ellos o no? ¿Tienen algún punto de coincidencia? Sí. ¿Cuál es? De usar otras. Bien, ¿cuál es ese? Buscar una alternativa de energía. ¿En qué? De buscar una alternativa de energía. ¿Me escuchas? No te he escuchado. Antonella del Río, no te he escuchado. ¿Qué has dicho? Porque quieren buscar otra alternativa. Profe, ya fui. ¿Cómo, Mavi? Te escucho cortado también. A ver. No, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿En qué coinciden sobre la energía nuclear? Que está muy costosa. ¿Eh? Que es peligroso. Es peligrosa. Claro, bien, que es peligrosa, ¿entienden? Has contestado muy bien, Mavi. Yo no sabía quién era la que hablaba porque no les veo la cara. A la mayoría no les veo la cara. Escuchen, cuando nos veamos, porque yo... Escuchen, entonces, ustedes cuando preparen un tema, lo mismo tienen que hacer con las células, o sea, biología les ha dado otra profesora, ¿no? Yo tengo acá respuestas que eran para farmacia, no le va a servir eso. Por ejemplo, le han preguntado los hidratos de carbono, son más simples, esas cosas le han dado, no, el almidón y el glucógeno es una de las respuestas que tengo. Bueno, ahí, ustedes cuando preparen un tema tienen que saber el qué, de qué se habla del uso de la energía nuclear. Uno la propone y otro no está de acuerdo. Y justificar por qué. Eso, cuando uno justifica, tiene que fundamentar, eso se llama fundamentar. Decir por qué yo elijo tal cosa. A ver, si yo les digo, ¿por qué han elegido diagnóstico por imágenes y no farmacia, supónganse, o análisis clínico? ¿Por qué han elegido farmacia y no diagnóstico o análisis? ¿O por qué han elegido análisis? ¿Por qué? El por qué, todo en la vida uno tiene que saber por qué lo hace. Profe, con estos textos vamos a trabajar mañana en la evaluación o no. Objetivo. Sí. No se lo escucho. Sí. No han participado en la... ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? No. Porque el día que se reciban y estén
con un paciente, no siempre van a tener a alguien al lado que le diga qué va a hacer. Además, calculen que es... No se escucha nada. No, tienen que ser responsables. No se escucha, profe. Mejor que no escuchen porque lo estoy retando. A ver, que tienen que ser responsables. ¿Escuchan ahí? ¿Escuchan o no? Sí, ahora sí. Bueno, deben ser responsables. Ahí le estoy dando un consejo o una sugerencia. Un consejo. Consejo. Profe, ¿no lo puede decir más o menos cuántas? ¿Qué pregunta? Bueno, cagamos. Bueno. Casi. Que no apruebe directamente. Consejo. Consejo. Deben ser responsables. Y 2 subtítulos. Por 2 digo títulos. A ver, un título general y 2 subtítulos. ¿Por qué? ¿Cómo? Si yo les digo qué título le pondrían a estos 2 textos, tiene que ir un título general y después 2 subtítulos. ¿Por qué van 2 subtítulos? Porque son 2 textos. Porque son diferentes formas de pensar. Ahí Son dos posiciones distintas en cuanto al mismo tema. No se escucha. No se escucha, profe. No se escucha, profe. Chicos, ¿sería un texto descriptivo o argumentativo? Expositivo sería. El que tenemos ahora. Claro, el que tenemos Un ahora, el texto que analizamos expositivo. ahora. Claro, pero tiene forma Argumentativo. narrativa, descriptiva o expresan argumentativa. diferentes. Ahí está, ahora se va la conexión, va y vuelve. Un título general que tiene que comprender todo el problema. Este texto está organizado, causa, consecuencia o problema, solución. Texto de ahora. Problema, solución. Los dos o uno. Los dos, problema, solución. Ese es el modo de organización de problema, solución. Bien. Les digo, piensen un título general, global de los 2 textos. Y un título para el texto, un título para el texto 1 y para el texto 2. Un título para cada texto. A ver. Un subtítulo sería para cada texto y un título general para los 2. A ver, ¿qué pondrían? Bueno, piensen. El título general tiene que estar relacionado con el qué. El peligro. Con la energía. El uso de la energía El nuclear. uso de la energía nuclear. Ajá, ese sería el título general. Sí. Pero el uso de la energía nuclear, agreguen algo sobre el uso. Como alternativa. Podría ser Como que más. Si es problema, La energía. si es problema solución, piénsenlo desde ese punto de vista. ¿Ah? Si es problema solución, lo piensan desde ese punto de vista. Y en los 2 subtítulos, el texto 1 y el texto 2, son alternativas de ese uso. Bueno, pero piensen qué le pondrían a cada uno. podría ser la energía y su alternativa para su consecuencia. No, porque ahí no me decís nada, Antonella. Vos tenés que, el título es de qué se habla. De la energía. De la energía.